armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. El Holodomor, muerte por hambre. Hola a todos, soy Francisco Arzacampa y esto es Bellum Artis, actualidad militar. Bellum Artis, historia militar. Perdonad, es el problema de tener dos canales en YouTube, uno de historia y otro de actualidad. Hoy vamos a hablar del Holodomor, la muerte por hambre a la que se sometió a gran parte de la población campesina ucraniana y también de otras repúblicas soviéticas durante los años de lo que llamaron muchos la industrialización soviética, esos años 20 al 30, 32. Veremos qué hay detrás de una palabra que para muchos es sinónimo o es un ejemplo de crimen contra la humanidad, de genocidio, y para otros es solamente un error en un sueño o en una... Sí, en un sueño económico, un error que se pudo subsanar o fue un paso para llegar a un sueño, ¿no? Es decir, básicamente lo que quiero deciros con esto es que, por desgracia, todos los sueños a veces se convierten en pesadillas. Y hoy vamos a hablar de cómo unas decisiones económicas llevaron a la muerte a miles de personas en el llamado Holodomor, que, como veremos con nuestro amigo Carlos Caballero Jurado, no fue el único caso en el que la muerte por hambre se justificó como un paso para la consecución de un sueño revolucionario normalmente. Vamos a empezar el programa. Espero que os guste este programa homenaje a las víctimas del Holodomor y a todas las personas víctimas de sueños que realmente eran pesadillas para el hombre. Vamos a hablar hoy con Carlos Caballero Jurado de otro momento de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, justo nos vamos al medio de las dos guerras, que ya tratamos juntos en el programa que hicimos sobre la Guerra Civil Rusa. Vamos a ir a este momento casi justo al finalizar o en los últimos momentos y coletazos de la guerra, ¿no? Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Pues volvemos a hablar un poco del periodo soviético, ¿no? Ese periodo llamado revolucionario soviético, ¿no? Esos primeros años, ¿no? Uno de los episodios más terribles, por cierto. Sí, sí. Y menos hablado. Yo creo que es esos episodios que fueron olvidados en la historia. Se corrió un tupido velo desde el punto de vista académico. Además, de verdad, mira, hubo una vez que presenté en un congreso una pequeña comunicación sobre el tema de la Revolución Soviética, la llamada Revolución Soviética, en los libros de texto. En realidad era sobre la Unión Soviética, cómo aparecía en estos libros de texto, ¿no? Y era curioso, era curiosísimo que había libros que no citaban para nada el tema de la muerte por hambre de estos campesinos, de estos 6 millones de campesinos. Otros lo minimizaban, pero había libros que llegaban ya al extremo increíble de la elipsis narrativa perfecta. Pasaban, la Unión Soviética aparecía con motivo de la autodenominada Revolución de Octubre y desaparecía después y volvía a reaparecer ya en la Segunda Guerra Mundial luchando contra la Alemania nazi. Entonces, claro, los autores se ahorraban hablar del Holodomor o hablar de las purgas stalinistas, ¿no? Que es una solución fantástica. Es decir, bueno, yo salto esto que no me interesa que
que se hable de ello y lo hacían, ¿no? Pero sí, sobre todo es que muchos libros no hablaban más que de que había habido problemas con los campesinos. Los que más se extendían hablaban de 2 millones de muertos y echándole la culpa a los campesinos. Y otros, ya te digo, hasta se saltaban en el periodo, ¿no? Cuando es uno de los periodos definitivamente más significativos de la historia del comunismo en Rusia y más reveladores sobre lo que iba a ser su fracaso. Mm. Pues no vamos a poner muchas imágenes porque, por desgracia, hay muchas, pero muchas son muy duras y vivimos en un momento histórico, ¿no? En el que la gente lo que no ve dice que no existe, pero lo que ve dice que es falso porque es una fake news. Entonces, tenemos un reto complejo porque si muestro imágenes, sé que este vídeo no lo va a ver nadie porque se va a cegar, lo van a cegar en este mundo virtual porque consideran que duele a gente, que daña, pero yo creo que daña más ocultarlo, ¿no? Es decir, daña más negar que existe el mal cuando justificado por una causa, ¿no? Es decir, por una cultura, una ideología. Pues vamos a ver qué es exactamente el Holodomor. Carlos, baja un poco la pantalla para que A salga. ver, quizás sí. Ahí, perfecto. ¿Qué es exactamente el Holodomor? El Holodomor es el nombre, en una especie de neologismo que han inventado los ucranianos, es la matanza por hambre. Se quiso buscar una palabra que definiera este proceso, que fuera efectiva, ¿no? Así que todo el mundo reconoce la palabra holocausto, pues que aquí ocurrió algo similar. Porque lo primero que había que hacer era visibilizar esta inmensa tragedia, que, repito, hoy en día, ya más o menos cualquiera que quiera enterarse, pues se puede enterar. Pero durante años y años se ha ocultado de una manera deliberada, ¿no? Y muy eficaz, hasta el punto de que en plena hambruna, los soviéticos se tomaron la molestia de invitar a algunos políticos y algunos intelectuales occidentales para enseñarles unos escenarios preparados de antemano y que a la vuelta argumentaran de que no existía tal mortandad por hambre, ¿no? En el caso de las hambrunas, por desgracia, es un fenómeno que en la historia es cíclico. Es decir, no es la primera hambruna que existe, muchas hambrunas han llevado millones de seres humanos por delante, e incluso en el caso de la Unión Soviética, en los años 20 hubo una hambruna, digamos, de las normales, por causas astronómicas, es decir, por las temperaturas, las lluvias, todo eso, y las autoridades soviéticas la admitieron, pidieron ayuda internacional, permitieron la entrada de ayuda internacional. Lo terrible de esta hambruna es que fue provocada. Las dimensiones que tuvo no son insuperables. Ninguna hambruna provocó tantos millones de muertos y encima se ocultó. Y cuando se hablaba de que estaba habiendo algunos problemas, a quienes se hacía responsables eran los que estaban muriendo, porque se decía que son campesinos que se negaban a admitir la colectivización y que estaban haciendo ellos mismos barbaridades. Es decir, si moría alguien, era culpa del que estaba muriendo, lo cual ya es un extremo de perversión increíble, ¿no? Mira, hay una... Las cifras, te Varía. interrumpo, pero son muy importantes. Las horquillas, si nos Sí, vamos a toda la Unión Soviética, entre 3 y 12 millones, y si nos claro. vamos a Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, entre 1,5 y 4 millones. Es decir, Sí. ahí vamos, más o menos, Yo sea como sea, casi la mitad siempre es en Ucrania de las cifras. Las cifras que al final hay algunos autores que te fías más porque ves una argumentación más consistente, unas pruebas más creíbles y acabas aceptando esas cifras que ellos te dan. Entonces, la cifra que yo doy por buena, por lo que he leído, es la de 6 millones de muertos, de los cuales 4 millones corresponderían a muertos en Ucrania.
otro millón a muertos en territorio ruso del Bajo Volga y de la Ciscaucasia, la zona del Kubán y del Terek, y otro millón entre los nómadas de Asia Central. Son las que me parecen más creíbles, pero como tú dices, hay quienes elevan la cifra a 12 millones de muertos. Me parece que 6 millones de muertos ya es bastante terrible. Pero lo que quería era leerte un párrafo de, a ver si enfoco este libro, a ver, Ahí, un poco, ahí, de Vasily Grossman, justo. Vasily Grossman, todo fluye. Ujú. Vasily Grossman, me imagino que muchos de los espectadores lo conocerán. Yo tengo un par de libros de él. Tienes un par de libros. Claro, es que es un gran escritor soviético. Ese no, tengo que comprarlo. Sí, pues te lo recomiendo. Un gran escritor soviético, corresponsal de guerra en el Ejército Rojo, que además, bueno, sus apellidos lo evidencian, era de ascendencia judía, ¿no? No puedes inventarte que ese señor sea un neonazi o algo así, ni harto de vino, ¿no? Fue un oficial soviético, fue un propagandista soviético, un comunista convencido durante muchos años. En este libro, dedicado al tema de las hambrunas provocadas, se pregunta, ¿quién firmó aquel asesinato en masa? Una orden así no se había dado nunca desde que existe Rusia. Una orden así no la había firmado nunca el zar, ni los tártaros, ni los ocupantes alemanes. Una orden que decía matar de hambre a los campesinos de Ucrania, del Don, del Kubán, matarlos a ellos y a sus hijos. Es terrible, es terrible. Es una cosa, es una hambruna de esas proporciones y encima provocada, deliberadamente provocada. Yo me imagino que afortunadamente prácticamente ninguno de nuestros espectadores esté pasando hambre, ¿no? Porque vives en un tipo de sociedad en la cual el hambre pues ya ha desaparecido. Más que algún día. Algún día que has estado de viaje y no has podido comer o que por lo que hayas... Bueno, y te lo digo porque con la más mínima experiencia del hambre que uno tenga, de que un día no has podido comer, ya sabes lo desesperante que es eso, lo terrible que es eso, la mala leche que se te pone, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tú imagínate lo que es matar por hambre. Matar por hambre es, yo creo, no sé, debe ser la muerte más cruel que pueda existir, porque vas viendo cómo te consumes vivo. La gente, una muerte por hambre es una muerte por agonía durante semanas y semanas en las cuales te vas viendo cómo la vida se te escapa. Y no es extraño, sería una infinidad de casos, en que la gente acabó practicando el canibalismo y comiéndose a sus padres, en el caso de jóvenes, que comían a sus padres o a sus abuelos, o comiéndose a sus hijos. O sea, me parece tan absolutamente aterrador que alguien mate por hambre de manera deliberada, provocada, a 6 millones de seres humanos, que es que alucino de que este hecho pues no se difunda más, ¿no? Sí. Es absolutamente tremendo. Bueno, hay ideología detrás de que no se... Claro. Por desgracia hay ideología detrás y hay gente que, bueno, que es capaz de justificarlo, ¿no? El marxismo había insistido, y esto lo ves en el Manifiesto Comunista, no hay que irse a leerse El Capital, que es un tocho. No, el Manifiesto Comunista. La idea de sustituir es tal como aparece. En el campo, sustituir a los campesinos por, es la palabra, ejércitos industriales que se utiliza, ¿no? Entonces, en el comunismo es fundamental la idea de que hay que hacer desaparecer la propiedad privada, por supuesto, eso es el comunismo, y en un sitio donde es fundamental hacerlo desaparecer es en el campo, ¿no? Luego, no era ningún secreto en realidad de que querían acabar con el campesinado. Esto Marx lo tenía clarísimo. Decía que los campesinos, y es textual, los campesinos eran cretinos
Bueno, esto hay que entenderlo, te interrumpo, pero precisar desde este punto de vista, a lo mejor de gente Sí, más mundana que tú, Carlos, que la revolución bolchevique era urbana, era un claro. partido minoritariamente casi de Moscú y San Petersburgo, con Sí, sí, sí. algún elemento en alguna ciudad industrial, Ujú, pero el resto de ujú. Rusia era campesina y Campesinos. vamos, el sindicato, el partido mayoritario era el Verde, que era el de los campesinos, que buscaba Ujú. casi una reforma agraria y un reparto de las tierras, cosa que a los bolcheviques de ciudad, ¿no? Eso no le importaba tanto. Claro, lo peor es que encima les engañaron a los campesinos, ¿no? Igual que afirmaron aquello del fomentar la autodeterminación de las naciones y después a aquellas que no tienen un régimen comunista, un gobierno comunista, las aplastaban, hablaron de la tierra para los campesinos, lo cual era una falacia absoluta, porque, repito, Marx, de una manera muy clara, había dicho que el campesinado era una clase social reaccionaria. La acusaba de cretina, pero no en el sentido peyorativo de la palabra, en el sentido polémico, ¿no? Sino de cretinismo, es decir, lo que llamamos cretinismo en términos de medicina es la falta de desarrollo, Sí, sí, sí. cuando te quedas como un niño, ¿no? Entonces, para Marx, que consideraba que todos los males de la humanidad provenían de la propiedad privada, los campesinos, que llevan milenios luchando por tener propiedad privada, Caca. eran el enemigo a batir. Lo que han tenido los campesinos desde que existen los campesinos era eso que se llama el hambre de tierra, ¿no? Querían tierras, tener sus tierras, lo cual era ir exactamente en el sentido contrario a las teorías de Marx, ¿no? Pero claro, Lenin, ya sabemos que es capaz de hacer cualquier cosa por llegar al poder. Esto de llegar al poder a cualquier precio tiene mucha importancia para Lenin. Bueno, pues dice, no, el programa ya lo sabemos, lo hemos comentado en otros episodios de tu programa. Paz, autodeterminación y tierra para los campesinos. Pero vamos a ver, bueno, hombre, si eso es lo contrario de lo que dice el marxismo, dice, bueno, pero ahora me va a dar el poder. Ujú. Ya en el poder, ya arreglaremos este tema, ¿no? Ya veremos qué hacer con los campesinos. De alguna manera lo anuncia el mismo Lenin, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Porque, ya sabes, lo hemos comentado también en el programa adecuado, que en plena guerra la política que él implementa es la de mandar destacamentos del ejército y del partido a las zonas campesinas a saquear las cosechas y llevárselas a las ciudades. Y a esta práctica de vándalos y de ladrones le da el nombre tan bonito de comunismo de guerra. Que dices, pues, Ujú. ¿qué será esto del comunismo de guerra? Pero el comunismo de guerra consistía en robar a gran escala, ¿no? Bueno, pero también lo sabemos, también lo vimos en su momento, llega un momento en que se establece la NEP, la nueva política económica, y bueno, se tolera la propiedad privada. Entonces, rápidamente la economía agraria rusa se recupera de las catástrofes de la guerra mundial y de la guerra civil y vuelve a ser pujante, tan pujante como para que aumente el número de los llamados kulaks. Los kulaks eran un grupo social que se habían inventado los comunistas rusos para definir a los que ellos llamaban los campesinos acomodados. Ujú. Ni que decir tiene que la revolución había acabado con la aristocracia terrateniente, eso ya no existía. Mira, de hecho, Pero, justo tengo aquí un cartel que lo voy a poner ahora para que lo vea la gente, lo veas tú. Es un cartel de propaganda soviético que pone un poco la visión de ese de esos kulaks. aristócrata terrateniente obligando a los Ah, campesinos, cuando realmente ya no existía ya no esta existía, figura porque se había quitado los latifundios y claro. con mucho podría ser un kulak, pero que tampoco sería el Sí. caso porque el kulak, bueno, es Ah, casi un campesino obrero. el problema es ese, que el kulak, ¿qué era un kulak? Nunca hubo una definición de qué era un kulak. Un kulak es un señor que tiene 2 vacas o 3 vacas. Un kulak es un señor que tiene, por ejemplo, más de 20 hectáreas o que contrata a más de 10 personas. No, nunca existió una definición exacta de Eso lo que era. en Archipiélago Gulag hay una referencia. Tienes un cerdo es campesino, pero si tienes dos, bueno, sigue siendo campesino, pero si es macho y hembra,
vas a ser un capitalista, porque vas a tener crías para vender. Entonces ibas al archipiélago. Eso se ve en una escena del libro Archipiélago 1. Sí. En realidad era una excusa para en cada aldea, en cada comunidad, eh, designar a los campesinos, digamos, más prósperos. ¿Quiénes son los campesinos prósperos? Pues ni más ni menos que los que más curraban, Claro. los que se mataban a trabajar, o los que Dios les había dado una inteligencia superior y unas habilidades superiores, pero no eran un grupo, digamos, de aristócratas que habían heredado la tierra, etcétera. No, eran los campesinos más currantes, los que más se esforzaban, ¿no? Por decirlo en términos coloquiales, como los alumnos que se esfuerzan más en cada clase, ¿no? Eso era un kulak en realidad. Pero servía para establecer el concepto de lucha de clases en el campo. Si la idea de que la propiedad privada es el problema es una de las ideas más absurdas que ha formulado el pensamiento marxista, otra idea nefasta es la idea de las clases y la lucha de clases, ¿no? Como un fenómeno inevitable en la historia. Suena muy tentador asimilarlo, ¿no? Pero es mentira. Las clases, en realidad, sé que alguno se va a escandalizar. Las clases no existen. O no existen en el sentido habitual de la palabra. Claro que existe clase obrera, pero igual existe la clase de los señores rubios o las señoras rubias. No, Ahora, ahora hay otras clases distintas. sí, no, pero refiero, ¿qué significa clase obrera? No define más que una característica, que eres un señor que estás trabajando en la industria con un sueldo. Ahora, ¿eso significa que eso es un concepto operativo? No. Si yo digo que existe la clase de los señores rubios, ¿eso significa que es concepto operativo? No. Es de los señores rubios, vale, sí, una categoría descriptiva. Pero los marxistas han sacralizado la importancia de las clases y atentos, de la lucha de clases. Ese es el problema, ese es el peligro. En realidad, en la historia muchas veces vemos que gente de distintas clases colabora o que gente de la misma clase se Se enfrenta. odia. Sí, claro, ni más ni menos. Por eso digo que cuando digo que no existen las clases, me refiero a que no existen como sujeto agente en la historia, existen como categoría descriptiva, ¿no? Pero no para los marxistas, que de la clase hacen el centro de todo. Te lo digo porque así como Vasily Grossman es un personaje cuyas ideas, pues la verdad no comparto, pero que me parece una persona digna de respeto, de todo respeto, hay otro personaje que a mí me parece repugnante y que tiene muchas de sus características. Me refiero que era también un escritor y trabajó en la Guerra Mundial como propagandista del Ejército Rojo. Me refiero a Elia Ehrenburg. Elia Ehrenburg, cuando se planteó este tema de las matanzas por hambre de los campesinos, acuñó una frase que resume toda la maldad intrínseca de la idea de la lucha de clases. Dijo textualmente: como individuos, ninguno de ellos era culpable. Como clase, todos eran culpables. Establece así la idea de que por ser de una clase, tienes derecho a acabar contigo. Una idea tan siniestra como la de que por ser de una raza o de una religión, se tiene derecho a acabar contigo. Eso a nadie se le ocurriría decirlo hoy, ¿verdad? Y sin embargo, decirlo de una clase, oye, se sigue diciendo. Dice, y bien. Sí. Y sigue la gente pensando que el concepto de clase, el concepto de lucha de clases, es un concepto intrínsecamente asesino. Aparte de perversos analíticamente, porque no existe la lucha de clases. Repito, hay gente de una clase que colabora con los de otra clase y gente que de la misma clase que se enfrentan entre sí. Claro, los marxistas todo esto lo solucionan muy sencillo. Dicen, es que esa gente es que no tiene conciencia de clase. Claro, cualquier obrero que no piense lo que tú le dices que tiene que pensar es un obrero defectuoso, ¿no? Y por eso, si ese obrero fuera como debe ser, sí que tendría la conciencia de clase y practicaría la lucha de clases. Pero bueno, nos vamos a apartar mucho y nos vamos a ir al tema de la ideología marxista y de sus errores conceptuales
Y realmente lo que Aquí tenemos una evolución de Lenin y su nueva economía, ¿no? Que permitió un poco una especie de propiedad privada a pequeña escala en el campo, ¿no? Y eso dio lugar a que algunos tuviesen un éxito. Porque claro, cuando tú dejas a la iniciativa privada hay personas que tienen éxito y otros no. Y claro, eso fue empleado posteriormente por Stalin, ¿no? Digamos, claro, para dividir. efectivamente, porque utilizó la aparición de estos kulaks para desencadenar lo que él llamaba la lucha de clases en el campo. En teoría, si era un Estado comunista, ya no tenía que haber clases en el campo. Claro. Pero se inventó esta categoría para poder lanzar su programa, ¿no? ¿Por qué tenía interés en acabar con los kulaks? Bueno, pues porque en cada aldea o en cada comunidad había 2 o 3, 4 o 5 kulaks que evidentemente eran las personas más emprendedoras, más inteligentes también en muchos casos, y que por tanto podían haber liderado la oposición del conjunto del campesinado a los planes de colectivización de las tierras. El objetivo era colectivizar las tierras, pero para eso había que descabezar al eventual movimiento campesino. Los soviéticos lo habían experimentado durante la guerra civil, ¿verdad? Sí, había que haber luchado contra los blancos, contra los nacionalistas, contra los de Magno, pero atentos, también tuvieron que luchar con los que llamaban los verdes, ¿verdad? Contra estos ejércitos de guerrilleros que eran sencillamente campesinos que querían defender su propiedad privada. Luego sabían que los campesinos, si no eran previamente decapitados, podían ofrecer una tremenda resistencia a los planes de colectivización. Por eso, el paso previo a las hambrunas provocadas, el paso previo a la colectivización de la tierra, fue proclamar que había reaparecido en el campo, en la Unión Soviética, las clases sociales y que había que exterminar a los kulaks. La lucha contra los kulaks muchas veces se confunde con estas luchas para imponer la colectivización de las tierras, y en realidad es un fenómeno anterior y que tiene ciertas distancias, ciertas diferencias, ¿no? Pero la lucha contra los kulaks no paró en barra, es decir, no les importó ni siquiera enfrentar a las comunidades unas con otras, sino a las mismas familias. Una historia que en la Unión Soviética se hizo muy, muy, muy famosa era la de un joven miembro de las Juventudes Comunistas, la Komsomol, que había denunciado a su padre por kulak y su padre lo había matado, ¿no? Lo había asesinado, ¿no? Y este era el modelo que se presentaba para la juventud soviética. Ese era un héroe del socialismo, era un héroe de la construcción de la sociedad comunista, ¿no? El que había denunciado a su padre. Sí. Y su padre era el malo maloso, malo malísimo, porque había matado a su hijo, ¿no? Es decir, no les importó ni siquiera llevar esa lucha hasta el interior de las mismas familias, exacerbando la lucha de clases hasta unos extremos inconcebibles, ¿no? de salvajismo. Moraleja, esos cientos de miles de personas catalogadas como kulaks se vieron sometidos a experiencias de varios tipos. Una, ser ejecutados, asesinados para servir de ejemplo. Otras, las deportaciones masivas. Cientos de miles de kulaks, ¿verdad? Enviados a las colonias del Gulag. Y otra, que también hicieron muchos, que fue sencillamente poner tierra por medio, escapar de las zonas donde se les perseguía y, aprovechando que Rusia era inmensa, ¿verdad? Irse a las ciudades. Irse a las ciudades y allí tratar de desaparecer, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hicieron fue descabezar totalmente al campesinado ruso. Que bueno, porque la envidia es un fenómeno, por desgracia, Muy frecuente. muy frecuente en muchas pequeñas aldeas, que los comunistas persiguieran al campesino rico,
al campesino que había prosperado, pues a muchos le digo, pues muy bien, anda, y que se joda, ¿no? Yo qué sé. Tío no estaba, no siempre estaba trabajando, anda ya. No, muchas veces los mismos campesinos dijeron, pasala, te fastidias, ahora nos vamos a quedar con tu casa, cuando te vayas al gulag nos vamos a quedar con tu casa. Lo que no se dieron cuenta es de lo que iba a venir después. Y es que, según la teoría marxista, es imposible llegar al socialismo con un campo que esté en manos de la propiedad privada. Esto, yo cuando lo explicaba a mis alumnos, se reían mucho conmigo. Me explico. Les decía, vamos a empezar a estudiar la revolución industrial. Venga, sí. Primer punto, la revolución agraria. Decían, pero profe, si has dicho la revolución industrial. Digo, no. Es que no hay, claro, no hay revolución industrial posible si antes en el campo no hay muchísimos cambios. ¿Qué cambios tienen que producirse en el campo? Pues básicamente los que permitan tres cosas. Una, lo que en términos económicos muy finos ellos les llaman puncionar la renta campesina, es decir, sacar del campo, del mundo agrario, el capital. Eso es fundamental. Los capitales tienen que ser transferidos a la industria. Los miles y miles de pequeños capitales diminutos de los campesinos tienen que ser sustraídos a los campesinos para, de una manera unificada, volcarlos en la industrialización. Segunda característica previa a una revolución industrial. Hay que sacar a la gente del campo. Necesitas mano de obra industrial y tienes que sacarla del campo. Y tercera condición necesaria. Hay que sacar el trigo, los alimentos del campo para dárselo a las ciudades. Por eso, ya te digo, los alumnos se morían de risa y decían, pero si vamos a hablar de la revolución industrial, ¿por qué hablamos del campo? No, es que estos tres pasos son previos. Forman parte de ese proceso que en historia económica, y igual me corrige nuestro común amigo Borja, se llama la acumulación primitiva de capitales. Sí, es así. Efectivamente. Es la acumulación primitiva de capitales, tiene eso en el mundo agrario, esas tres consecuencias, fases inevitables. Puncionar la renta, llevarte el dinero, llevarte la gente y llevarte los alimentos. Ahora bien. Claro, pero si dejas vacío el campo, ¿cómo hacemos? Pero no ese es el tema ahora. Eso es complicado ya, ¿no? No, me refiero a los pasos y las maneras. Yo les contaba a mis alumnos que esto en Inglaterra, por ejemplo, que fue el primer país que lo hizo, se hizo en un proceso que duró 100 años. Se hizo mediante... ¿Tú hiciste historia contemporánea en bachillerato? Sí. Sí, te lo digo porque siempre se citaba... espera, a ver, sí. Sí, no, se citaba ese fenómeno, se citaba por su palabra en inglés. Las Enclosure Acts, las leyes de acercamiento. No, pero después lo estudié en historia. Lo estudié en la carrera de historia después también. Bueno, claro. O sea, a mí es que me hace gracia porque siempre se citaba eso en inglés. Sí. Las Enclosure Acts, digo, coño, las leyes de acercamiento, joder, no. Pero se citaba en inglés, yo qué sé por qué se citaba en inglés, pero se citaba en inglés. Mejor. Claro, bueno, pero es que las leyes de acercamiento, que son las que van a permitir en Inglaterra este fenómeno, la renta campesina, llevársela, hacer que el campesinado salga del campo y por tanto que se generen excedentes agrarios, se consigue mediante estas leyes de acercamiento que, atentos, en Inglaterra se van dando condado a condado. Moraleja, entre la primera ley de acercamiento y la última pasaron 100 años. Fue un proceso muy lento. Lo que quiere hacer Stalin es lo mismo en una década. En 5 años. En un plan quinquenal, justamente, ¿no? En un plan quinquenal. Entonces es una monstruosidad espantosa. Hay montones, cuando lo estudiabas en historia contemporánea, veías el horror que le producían a los pobres campesinos ingleses que, bueno, se habían cercado las tierras porque se habían desamortizado, etcétera. El horror que les provocaba tenerse que ir a vivir a Manchester, o muchos que no encontraban trabajo en Manchester, tener que emigrar a Canadá. Fue horroroso para el campesinado inglés. Pero atento, fue un proceso lentísimo, durante 100 años.
Muchos acabaron en Australia, los pobres, pero bueno, fue un proceso muy lento. Y además, en el proceso de industrialización británico, ¿no? Esas capitales se invertían en bienes de consumo, perdón, en producir bienes de equipo, pero también en bienes de consumo, con lo cual, bueno, la capacidad de consumo de estos campesinos es porque habían tenido que emigrar a las ciudades durante mucho tiempo, habían vivido una experiencia horrorosa, pero al final empezaron a consumir los productos que generaba la industrialización británica, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Primero, que ese proceso que en un país normal dura un montón de años, Stalin lo quiso hacer en 5 años. Para conseguirlo, no dudó en provocar esta hambruna que tanta vida causó. Y encima, toda esta renta campesina que se sacaba, ¿en qué se invirtió? En la gran industria, ¿no? En la gran industria. ¿Para producir qué? Pues Tanques y tanques. aviones. Hay Entonces, que todos estos recordar una campesinos, cosa, Carlos, que el ejército soviético era el más blindado y motorizado no en camiones en sí, pero en carros de combate al comienzo de la Segunda Guerra Mundial con sí, creces. sí. Eso ya lo sabemos todos perfectamente. O sea, las cifras de producción soviética son alucinantes. Mucha gente aún dice, qué maravilla la industrialización. Se multiplica por 70 la producción de acero, por 80 la producción de... Vale, sí, muy bien. Pero ¿qué le llegaba al consumidor de eso? Claro. O tú es que te vas a comprar un T26, ¿de acuerdo? Entonces, no ya es el tremendo dolor que comprimió en 5 años las brutalidad de la experiencia que habían vivido otros campesinados a lo largo de 100 años, de 150 años. Y encima lo hizo para generar una industria que no satisfacía ninguna de las necesidades básicas del ser humano. Unas industrias que multiplicaban el poder del Estado, se producía más electricidad que nunca, se producía más acero que nunca, se producía más carbón que nunca, pero a la sociedad soviética no le llegaba, a los pobres trabajadores soviéticos no les llegaba nada de eso, ¿no? Entonces, que había que de alguna manera realizar esta transformación en el campo, en Rusia o en la Unión Soviética, pues sí, nadie lo puede. En todas partes del mundo se ha producido, ¿eh? Cualquier país que es un país ahora industrializado, ves que de tener un 60 o un 70% de campesinado, pues tiene un 5%. Eso es así, ¿no? Y que Claro, esa el tema es transformación... las velocidades, ¿no? Mira, tengo justo una revista, una foto aquí de la revista Prosketor, que es de editora Nikolai Bukharin, que es conocido entre los intelectuales soviéticos, y este es el número de mayo del 26, ¿no? Y es las 3 categorías de campesinos que había en aquel momento en la URSS. No sé, se ve uno que es la vivienda muy humilde, una casa de barro y techo de paja, sin nada. Otra casa que ya tiene un burro o un caballo, ¿no? Como animal de trabajo, y ya está abajo una casa mejor ya de ladrillo, con tejado ya de zinc, parece, y con varios caballos. Ahí podría ser perfectamente el Kulak, ¿no? Este último. Bueno, pero si no te importa, volvemos al tema. Me refiero que, en definitiva, es cierto que el campesinado, el desarrollo histórico de la industrialización va a acabar con él. Lo va a reducir a una cantidad minúscula de gente, ¿no? Pero el tema es cómo se hace. Porque no estamos hablando de palmeras, estamos hablando de seres humanos. Entonces, matar de hambre a un ser humano, no lo sé, es que, vuelvo a decirte, exige... bueno, ¿cómo se hizo esto? ¿Por qué había que hacerlo, no? Cuando se ordena la colectivización de las tierras, lo que descubren los campesinos de la Unión Soviética es que les van a robar a una escala inmensa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se va a producir este robo a una escala inmensa?
Muy sencillo. Todas las cosas que van a que las colectividades agrarias, los coljoses, los famosos coljoses, las famosas granjas colectivas pueden comprar, tienen que comprárselas al Estado soviético. Ujú. Es decir, simiente, fertilizante, vamos a decir, insecticidas, o el alquiler de las máquinas, de los tractores, ¿no? Todo esto es al Estado soviético, que es el único dueño de todas estas cosas, ¿no? Como es el dueño de las fábricas químicas, todos hay que comprárselo al Estado. Como es el dueño de las fábricas, de las estaciones de tractores, hay que pagárselo al Estado soviético. Muy bien. ¿A qué precios? A unos precios exorbitantes. Pero como no te permiten vender tus cosechas, tienes que venderlas, me refiero a granjas colectivas, al precio que te fija el Estado, al único que va a comprar tu cosecha. Y lo que descubren es que el precio que le pagan es minúsculo. Es decir, van a estar regalándole al Estado toda la cosecha o una parte importantísima de la cosecha. Es decir, yo pago una cantidad exorbitante por lo que me dan y lo que yo produzco no me dan nada. Entonces, ¿qué dicen los campesinos? Dicen, pues te vas a la mierda, ni más ni menos. Dicen, que ahora que tengo una pareja de vacas, te las tengo que dar. La leche te la vas a quedar. Y el heno que me des para alimentarlas, ¿me va a costar una pasta? Pues no, señor. Me las como. Ajá. Antes me las como que hay que dártelas. Digo vacas, digo cerdos, digo ovejas, ¿no? Y se pusieron a sabotear la colectivización porque enseguida captaron que esto era un robo a una escala gigantesca. Mucha gente piensa, dices, ¿una granja colectiva? Ah, pues chicos, eso será como una cooperativa agraria. Dice, en el pueblo de mi padre hay una cooperativa agraria y todo el mundo está encantado. No. Es que las cooperativas compran donde quieren y venden donde pueden, por lo menos, ¿no? Su producción. Aquí no tienes más que un solo comprador, el Estado, que te paga una mierda, y una sola persona, una sola institución a que vender. Perdón, a que comprarle tú, el Estado, que te cobra lo infinito. Dice, bueno, señores, lo que están haciendo es robándonos a escala inmensa. Lo que decíamos tan elegantemente, esto de puncionar la renta campesina. Y muchos campesinos dijeron que ellos bajo ningún concepto querían entrar en las granjas colectivas. Y si iban a entrar en las colectivas, antes se iban a comer a sus ovejas o a sus cerdos. Porque Claro, esto hay una cosa, Carlos, en la mentalidad de Ucrania respecto a lo mejor a la Rusia, ¿no? Era el tema del pequeño propietario que existió incluso en época zarista frente a otros lugares que había mayor latifundio, ¿no? Lo digo porque el que ya era un siervo de la gleba o descendiente de un siervo de la gleba, pasaron a ser una colectivización, bueno, era un avance, porque al menos trabajabas en algo que era tuyo, pero el que era un pequeño campesino, decir que se colectivizase. Mira, lo del campesinado hay que conocerlo. Los campesinos, esto en historia de España le llamamos así, el hambre de tierras. Los campesinos que quieren la tierra. De hecho, para ellos. Los verdes, los anarquistas eran lo que buscaban. Claro, la tierra para ellos. Cuando tú la ves tierra la para el que la España, cultive. Sí, para ellos, me refiero que Sí. cuando tú ves las luchas campesinas en España, lo que hablan no es de vamos a confiscar la tierra a la aristocracia, por ejemplo, y montar una cooperativa. No. Nada para ellos. Reparto de la tierra. Vamos a hacer lotes y a cada uno un lote. ¿De acuerdo? Esto está intrínsecamente en la mentalidad campesina, la propiedad privada, ¿no? Entonces, bueno, si tú agrupas a efectos de explotación eso en una cooperativa, vale, eso puede. De hecho, la mayoría de los campesinos a día de hoy, no creo que haya, salvo con los terratenientes, no creo que haya ya campesinos que trabajen, digamos, aisladamente. Todo el mundo lo hace en cooperativas. Pero repito, una cosa es una cooperativa y otra cosa es un coljós, porque la cooperativa es una unión de propietarios. Podríamos, lo más parecido que fuese, es que el kibutz israelí estaría en medio. Un kibutz es básicamente una cooperativa agraria. Sí. Es una cooperativa agraria que fuera del kibutz
trabaja en condiciones de mercado. Ujú. O sea, compra a quien quiere y vende a quien puede, claro. No tiene. Este es otro sistema, ¿eh? Lo de las colhoses es otro sistema. Repito entonces que los campesinos, por lógica, se negaron. Bueno, y no solamente se les obligó a ingresar, sino que además se les fijaron cuotas. Como, maravilla de las maravillas, la economía, la propiedad privada es una barbaridad, pero la planificación eso es una genialidad. Entonces, se asignaban cuotas. Usted tiene que entregarme tanto, pero oiga, si no soy capaz de producir ni la mitad que eso, usted tiene que entregarme eso, punto pelota. Y si no me entrega eso, ya mando yo a las tropas del Ministerio del Interior, o si hace falta, al ejército, o si hace falta, a las organizaciones de masas comunistas, para que le confisquen la propiedad. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que dijo. Se les asignaron unas cuotas que era imposible cubrir, salvo que te murieras de hambre. Y eso fue lo que se hizo. O sea, no pienses que es que dijeran, venga, vamos a matarlos de hambre cerrándolos. No. Les asignaron unas cuotas que no podían cubrir. Como no podían cubrir, fueron y les confiscaron las cosechas, la cosecha que habían cosechado, más las reservas que pudieran tener. Como auténticos lobos, iban buscando por cualquier lugar donde pudieran tenerse guardado cualquier atisbo de cosecha y llevándoselo. Sí. Que es algo normal en todos los agricultores de toda la vida y guardar parte de la cosecha en algún sitio, por si acaso. Siempre. Claro, siempre. El agricultor tiene una sabiduría tradicional muy importante y sabe que siempre hay que tener guardadas reservas porque la eventualidad de una mala cosecha es tremenda. Entonces, por eso digo que fue una situación deliberada y lo terrible es que se prestaron a ello pues el Ministerio del Interior, el famoso NKVD o Comisaría del Pueblo Interior, tenía la singularidad de tener un conjunto de tropas muy importantes, ¿verdad? Las tropas de la NKVD las emplearon. Se recurrió, no dudaron en recurrir al ejército y cuando faltó, recurrieron a las organizaciones de masas del partido, fundamentalmente a las juventudes comunistas. No les importó a esta gente que todo el día no se les caía de la boca la palabra obrero y campesino y explotado, ir a las pequeñas aldeas a robarles las reservas a los campesinos y, a continuación, eso sí, cercar esas zonas agrarias para evitar que escaparan. Porque, lógicamente, los campesinos y sus familias, cuando pasaban hambre, lo más normal era irse. ¿Dónde han ido los campesinos desde que el mundo es mundo y han pasado hambre? A mendigar a las ciudades. Pero claro, si hablamos de que van a llegar a Kiev, a Kharkiv, o a Moscú, o a San Petersburgo, o donde fuera, hordas de decenas de miles de campesinos mendigando, no, esto no se puede consentir. No, esto es pasaporte interno de movimiento. Sí, no, y las zonas cercadas, sin poder salir de ahí, ¿no? Así que el efecto fue ese. La gente empezó a comer, bueno, pues chico, esto ya no pueden. ¿A quién se le ocurre, en qué mente humana se le ocurre que tu gobierno te va a matar de hambre? Tu gobierno. La gente dijo, bueno, esto aquí habrá ocurrido algún error, esto será una disfunción de algún tipo. Chico, vamos a comer ortigas, haz una sopa con las ortigas. Bueno, se acabó lo de las ortigas. Vamos a comernos al perrito. Y al perrito también se lo comieron. Y al gatito, vale, nene, vete al bosque a cazar ardillas. Vaya, pues cazar ardillas. Pero llegó un momento que se acabó todo. La gente, es que es tan espeluznante que ya te digo, lees el libro de Grossman, se te saltan las lágrimas. La gente empezó a cocinar los zapatos, el cuero de los zapatos. Sí, bueno, sí. Y los cinturones, etcétera. Era una cuestión ya. Y la gente empezó a comerse las cortezas de los árboles. Y la gente acabó desenterrando los cadáveres de los primeros que iban muriendo por el hambre, desenterrando los cadáveres y comiéndoselos. Y cuando sabían que uno estaba ya agonizando en su casa, entrar en su isba y merendárselo. Y cuando piensas que acabaron familias comiéndose unos a otros, es espeluznante.
es, repito, matar de hambre a un ser humano es un proceso tan lento y en el cual literalmente, lógicamente, acabas enloqueciendo. Acabas Sí, sí. totalmente destruido, ¿no? O quedas tan debilitado que no haces nada. No, pero por muy debilitado que estés, eres consciente y acabas Bueno, siempre. consciente siempre, sí, sí. Entonces, ¿qué le ocurrió a este proceso? Bueno, pues que hemos visto las cifras antes y en gran medida se produjo en Ucrania. De hecho, la duda existe, la duda, yo no tengo muchas dudas al respecto, pero bueno, se dice si no fue un efecto buscando, un fenómeno buscando deliberadamente la destrucción, no sé si de la nacionalidad ucraniana, eso quizás sea mucho decir, pero sí desde luego de destruir el nacionalismo ucraniano, ¿no? Es decir, que en el caso de Ucrania se diera una intersección de dos intereses. Acabar con la resistencia a la colectivización por parte de los campesinos, sobre todo de un campesinado tan próspero como el de Ucrania. No nos engañemos, Ucrania exporta trigo desde las épocas de la guerra de Troya, o sea, es el granero del mundo, ¿no? Entonces, acabar con ese campesinado, pero también acabar con el nacionalismo ucraniano, ¿no? Hay un mapa que estoy poniendo ahora mismo con un Sí, poco los porcentajes que más sufrieron, ¿no? de esta hambruna. Y si alguien ve que en el mapa no aparece toda Ucrania, es porque hay que recordar que gran parte de la Ucrania occidental era de Polonia hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto hay que recordarlo. No es que hay un fallo en el mapa de que no hay ninguna muerte por el Holodomor, no. Es que es el no, tema es de que que no era no Ucrania. hubo muertes por el Holodomor, porque no era Rusia. Claro, por eso, por eso. Allí el gobierno polaco no tuvo la brutal ocurrencia de exterminar a sus súbditos ucranianos, y eso que se llevaban bastante mal con los ucranianos. Pero ni siquiera el gobierno polaco tuvo esa brutal ocurrencia, ¿no? Estamos hablando del tema del nacionalismo ucraniano. Mira, los campesinos han sido uno de los grandes engañados de la famosa revolución, ¿verdad? Les han dicho, tierra para los campesinos, y ahora lo que han hecho es quitársela toda. Sí, sí, teóricamente es suya, pero en la práctica, por el mecanismo que hemos visto, el Estado soviético se queda con todo lo que quiere, ¿no? Y más. Pero otro tema ha sido lo de la autodeterminación. Entonces, hay una serie de nacionalidades, entre ellos los ucranianos, que se lo han creído. ¿De acuerdo? Entonces, ya establecida la República Socialista Soviética de Ucrania, aplicando aquello de la autonomía nacional y la autodeterminación, bueno, pues han puesto a fomentar las políticas de renacionalización, dicen ellos, de ucranización, ¿no? Difunden las mismas autoridades soviéticas, difunden el lenguaje ucraniano, difunden la literatura ucraniana, hasta reivindican la figura de un Taras Shevchenko, al cual le ponen incluso monumentos, ¿no? Al padre del nacionalismo ucraniano, etcétera, etcétera. Porque todo esto se veía en ese momento como progresista. Pero claro, todo esto se hacía con una esperanza, y es que al final los ucranianos se dan cuenta de que, bueno, ¿para qué hablar ucraniano o para qué hablar lo que fuera si el lenguaje del futuro era el ruso, ¿no? Entonces, Stalin cambió radicalmente. Y eso ya sabemos que había sido el comisario de las Naciones, dijo, no, esto nos hemos pasado dos pueblos. Hay que frenar el nacionalismo que antes hemos fomentado. ¿De acuerdo? Y da marcha atrás en todos los sentidos. Quiere recuperar, como señas de identidad de la Unión Soviética, lo ruso. Y es perfectamente consciente de que si en un lugar el nacionalismo es peligroso, es en Ucrania. Hay Porque que recordar Ucrania... la guerra de independencia que hubo. Sí, sí. No, pero me refiero a que es peligroso porque Ucrania es una nacionalidad muy grande. Sí, sí, claro. No nos engañemos, los chechenos, los inguchis, cualquiera de estas nacionalidades del Cáucaso, son 200.000 personas. Los calmucos son 300.000, lo que sea. Los ucranianos son millones y millones. Entonces, se dedica a decir, tenemos que destruir el nacionalismo ucraniano.
Y en sus paranoias estas que se inventa centros de agitación y de terrorismo y de sabotaje, unas veces están a sueldo de los polacos, otras de los japoneses, otras son trotskistas, pero en muchos casos se empiezan a inventar estas teorías de grupos terroristas y políticos atribuyéndoles una ideología nacionalista ucraniana. Esto lo vemos cada vez más conforme avanzan los años 20 y empiezan los años 30. El nacionalismo ucraniano es descrito como una barrera contra la construcción del socialismo. ¿De acuerdo? Así es que sí que hay por parte de Stalin un deseo ferviente de acabar con el nacionalismo ucraniano, que repito, las mismas autoridades soviéticas lo han fomentado durante muchos años, ¿no? Esta conciencia nacional ucraniana. Esto lo subraya mucho el que, a mi modo de ver, es el mejor libro que hay sobre el Holodomor en español. Supongo que habrá mejores en otros idiomas, pero en español a mí este me parece el mejor. A ver si ahora consigo enseñarlo. Un poco más arriba. Anne Applebaum. Anne Applebaum, Hambruna Roja. La guerra de Stalin contra Ucrania. Se lo recomiendo muchísimo a quien esté interesado en este tema. A mí, francamente, se me ponen los pelos como escarpias de contar cosas de esto de la hambruna provocada y la forma en que se mataba a la gente. Pero Anne Applebaum o Grossman te da muchos detalles. Entonces mira, prefiero que decirle a la gente que lea ese libro porque a mí esto de contar... Sí. No, eso no. Sí. Vale. Y hay otro librito que es este, que yo no sé si me puedes enfocar ahora, este. Mientras que el estudio de Applebaum es un estudio historiográfico, con fuentes, archivística, cosas de estas, este es muy, muy, muy modesto en sus pretensiones. Se llama Cartas de Kharkov, testimonios sobre la hambruna ucraniana. Son las cartas que envía un cónsul de la Italia fascista sobre lo que está viviendo en Ucrania. Mucha gente, es curioso, porque ha dicho, tratando de desacreditar el exterior y decir, hombre, claro, ¿qué va a decir un fascista? No, pues es una cosa muy curiosa. Envió todos estos mensajes a Italia contando estas monstruosidades que estaban ocurriendo. Italia era un país fascista, por tanto, anticomunista, y no dijo ni una palabra, ni una sola palabra de condena. Dije, este no es nuestro problema, ¿de acuerdo? Porque es ni una sola palabra de condena al régimen soviético por esta hambruna. ¿Por qué digo todo esto? Porque estos textos que ves aquí no son textos propagandísticos elaborados por el régimen fascista contra la Unión Soviética. ¡Para nada! La Italia fascista se cayó. ¿De acuerdo? Pero hay unas frases que son tremendas, ¿no? Dice, las personas hambrientas, en efecto, no son consideradas como las víctimas de una tragedia, sino que se les ve como las víctimas de su propio error, en tanto que enemigos de la construcción socialista. Es decir, encima que te están matando de hambre, encima, resulta que el malo, el culpable, eres tú. Y hay otro párrafo en uno de estos informes que es muy elocuente. Dice este cónsul, Sergio Gradenigo, dice que el gobierno piensa sustituir totalmente a los campesinos moribundos por máquinas que tienen la ventaja de no poseer una incómoda nacionalidad. Me parece una forma estupenda de definir en 3 líneas, ¿verdad? Lo que antes hemos dicho, matar 2 pájaros de un tiro.
voy a acabar con este campesinado que se opone a mis planes de colectivización y voy a acabar con el nacionalismo ucraniano. Sí. Consecuencias de eso. Bueno, pues tal como se hizo la industrialización soviética, eso lo hemos comentado alguna vez ya, ¿verdad? Se creó un sistema que para producir tanques y aviones, oye, impecable. Para el resto, nada. No importaba tanto tampoco. No sirvió para nada. O sea, siempre tengo que citar el mismo ejemplo. ¿Quién me puede decir una máquina de televisiones, una marca de televisiones rusa? ¿Quién me puede decir una marca de motocicletas rusa? Todo el mundo ve japonesas, coreanas, de lo que fuera, hasta indias. Puedes comprarte un Tata en España, ¿no? Pero ruso. La industrialización rusa fue un fracaso ominoso, porque se hizo en base a trabajo esclavo. Sí. Ni más ni menos. Entonces, eso, una consecuencia tremenda, porque los campesinos dijeron, vale, nos habéis robado, nos habéis matado, moraleja, nunca más vamos a volver a trabajar. Todo el mundo lo sabe, y si no lo sabe es porque no quiere, que la Unión Soviética, que había siendo Rusia, como fue, el granero de Europa, la Unión Soviética siempre fue deficitaria en alimentos. Y parece increíble que durante la plena Guerra Fría, la Unión Soviética se alimentaba comprando grano a Estados Unidos y a Canadá. Increíble, es increíble. Lo cual te demuestra que esa colectivización se hizo de una manera tan horrorosa que destruyó para siempre al campesinado ruso y a la agricultura rusa, hasta que se restableció la propiedad privada, claro. ¿De acuerdo? Pero tiene otra consecuencia también que ha sido nefasta, y es que abrió una brecha irrecuperable entre Ucrania y Rusia. Los ucranianos, a partir del Holodomor, aún no se le llamaba así, pero a partir de esta experiencia de las matanzas, de las muertes por hambre de millones de seres humanos, se abrió una brecha ahí con Rusia que ya no se ha cerrado nunca. Eso sí. No, digamos que para ellos está en la razón. Digamos, si lo hicieron para eliminar el nacionalismo, lo que acaban de hacer es fomentarlo. O sea, eso, sí. Eso se pudo ver muy, muy claramente en algo que en la Primera Guerra Mundial, siempre en estos programas hemos enfatizado muchas veces, ¿verdad?, en las continuidades que existen entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Bueno, pues hay cosas que son totalmente diferentes. En la Primera Guerra Mundial, tú no detectas bajo ningún concepto que el ejército ruso tenga ningún problema con sus reclutas ucranianos, para nada. No hay un problema de nacionalidad ucraniana en el ejército ruso. Y en la Segunda, sí, y mucho. Sí, y mucho. Los ucranianos desertan en masa del ejército rojo. Los ucranianos son los que más colaboran con las tropas de ocupación alemanas. Y no es por casualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese periodo intermedio? El Holodomor. ¿De acuerdo? Y, bueno, ya que estamos, si me lo permites, el problema es que a Stalin se le vio, pese a lo que yo interpreto como unos fracasos absolutos, bueno, yo y otros, a Stalin muchos le vieron como un modelo a seguir. ¿Por qué te subrayo esto? Pues porque en los países donde se instauró el comunismo, por ejemplo, China. Sí. Esta El misma gran salto adelante es lo mismo. Esta misma política se aplicó, pero a escala china. Si el libro de Anne Applebaum a veces resulta duro de leer, porque se te pone el estómago enfermo de las barbaridades que se hicieron, no te quiero contar qué ocurre cuando estudias el tema de China. ¿Sí? ¿Ves lo que me pones otra vez la imagen así para que se vea bien? ¿Sí? Este libro de Frank... Espera. Te pongo, espera. Sí. Ahora. Eso. Este libro de Frank Dikötter, La gran hambruna en la China de Mao. La historia de la catástrofe más devastadora de China. ¿De acuerdo? Copió
el modelo soviético para el campo, ¿verdad? Y las cifras son las que son. Estoy leyendo la contraportada. Entre el 58 y el 62, 45 millones de chinos perecieron por estas políticas agrarias de Mao inspiradas en Stalin. Que ¿De se dice acuerdo? pronto. Se dice pronto. Es cuando yo tengo aquí bueno, un libro, bueno, que es la biografía de Mao, pero bueno, es un poco de dos franceses, una chica, que no me acuerdo cómo se llama. Y hay una escena que, bueno, la típica en la que se funden los arados y se funden las palas de dientes, ¿no? Para hacer o para llevar a la industria pesada, ¿no? Es decir, para hacer la industria pesada, es decir, el sacrificio del campo para la industria pesada, ¿no? Y eso al final, claro, con el tiempo tuvo tuvo una mejora económica, pero en el momento, lo que tú dices, lo que se tarda en hacer 50 años, 100 años, cuando tú lo aceleras, generas pero es que un horror. me vas a permitir que te contradiga un poco. Dice, con el tiempo, eso generó una industria que... No, mira, es que a esa industrialización Rusia podía haber llegado perfectamente por las mismas vías que cualquier otro país. Bueno, pero más lentas. No creas. Es ¿No? que ese es un gran mito, una de las innumerables mentiras de la propaganda soviética. ¿Recuerdas que en uno de los programas que grabamos enfatizamos mucho en que la famosa revolución soviética decía que, bueno, que ellos habían acabado con el zarismo, cuando creo que quedó Lo que habían sido los perfectamente mencheviques. claro. Sí. Claro, había una revolución de febrero que es la que acaba con el zarismo y la que implanta una república donde gobiernan los socialistas y después llegan los turcos y los bolcheviques y aplastan a una república gobernada por socialistas. ¿De acuerdo? Bien, y sin embargo te cuentan eso, no, de que acabamos con el zarismo. Bueno, otra mentira es que han conseguido colar es que Rusia era un país atrasado el año 14. Sí, atrasado era. Atentos. Pero se estaba industrializando a una velocidad de crucero muy fuerte. Se estaba industrializando perfectamente, vamos, más rápida que otros países europeos. Entre otras cosas, no por nada, sino porque tiene la suerte de tener, por ejemplo, materias primas, ¿no? Uno de los factores, tú lo has hablado alguna vez con Borja, ¿verdad?, de la deficiente, de la lenta industrialización española, es que no tenemos carbón. Poco. Tenemos la hulla asturiana, que es mala. Ya sé que... No, pero que es mala, sí, la hulla. Poca y mala, ¿no? Mientras que los rusos tienen carbón, tienen lo que quieran, ¿no? Entonces, la industrialización, si hubiera seguido tal como se estaba produciendo en el final del zarismo, Rusia se había industrializado más rápido que lo que se industrializó con el stalinismo. Con total seguridad. Y atentos, me refiero más rápido porque habría sido más eficaz. No habría sido una industria volcada a la industria pesada, sino una industria más multiforme que satisfaría sus necesidades de consumo y a la vez satisfaría sus necesidades de equipamiento, con lo cual habría sido una industrialización más armónica. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema. Y es que el marxismo siempre enfatiza en el que la abolición de la propiedad privada va a ser lo que permita el desarrollo exponencial de lo que ellos llaman las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, la abolición de la propiedad privada multiplica el éxito económico, multiplica el desarrollo económico. Es falso. Lo que ocurrió es que el régimen soviético, con tal de dar esta imagen de que lo lograba, apostó, por ejemplo, por la carrera espacial. Y sí, la Unión Soviética mandaba satélites en órbita geoestacionaria antes que nadie. Pero después en la Unión Soviética nadie tiene un coche, nadie tiene una televisión o nadie tiene una lavadora. Sí. Entonces, con tal de alabar que sí que se estaba ocurriendo esto. Por eso digo que engañaron. No, la industrialización soviética no tiene nada de modélica. No tiene nada de modélica. Fue un fracaso tan tremendo que el sistema se hundió por causas económicas. No nos olvidemos. Allí no había una disidencia política organizada que fuera la que derrumbó
el régimen comunista. Fue su propio fracaso económico el que le llevó a intentar autorreformarse y hundirse en el empeño, ¿no? Entonces, no nos engañemos, no fue ningún éxito la economía soviética, ¿eh? Ni siquiera en la industrialización. No, yo digo que más rápido, pero claro, el coste que asumieron una sociedad no tiene, o sea, no es justificable. Es decir, o sea, no... digo, el tema es que cuando tú pones por encima las ideologías, el dogma, ¿no? Y a la realidad, pues claro. Ya, es que no podemos olvidar que estamos hablando de seres humanos. Sí, claro. Entonces, vuelvo a insistir un poco en que sé muy bien que al campesino, sin ir más lejos, al campesino español, al cual con la desamortización de las tierras comunales, que cuando se le dan las tierras se venden y se les quedan los burgueses y después no puede ir al bosque a recoger leña, ya no puede ir a la fuente a coger agua, todo, bueno, les sale fatal y se tiene que ir a vivir a la periferia de Barcelona y pasa hambre y todo eso. Pero estamos hablando de una gente no es lo mismo, a la que no sacas del campo condenándola a morir de hambre. Sí. Es que hay una diferencia tan brutal, que gente hubo que pasó hambre, pues sí, con hambre y mucha además. Pero ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de 10 millones? Perdón, yo le digo la cifra que me parece más creíble, es la de 6 millones de muertos por hambre, o en el caso de China, estos 50 millones, provocado por el gobierno, porque tiene prisa por hacer la industrialización, prisa por fabricar tanques. Mira, y sé que alguno de los que nos estén oyendo estará pensando que igual estamos delirando, pero si es que lo estamos viendo delante de nuestros ojos. ¿Qué está ocurriendo en Corea del Norte? Lo mismo. ¿Te ves a un tiparraco? No, peor, porque están recibiendo... Un tiparraco que no puede alimentar a su población. Están recibiendo ayuda de la ONU para dar de comer a su pueblo, claro. Y está haciendo bombas nucleares. Bombas nucleares y misiles balísticos. Sí. Intercontinentales. Este señor es el digno sucesor de Stalin. Si alguien quiere comprender el horror del que estamos hablando, lo que tiene que pensar es que Stalin era ese señor que presidía los desfiles en la Plaza Roja con montones de tanques y montones de aviones y montones de tal, mientras mataba de hambre a millones de personas. Igual que este señor en Corea del Norte. Pero ¿quién te va a invadir a ti, muerto de hambre? ¿Quién va a querer acabar contigo? Si tu país fuera esa maravilla de la que tú hablas que es, harías una cosa muy sencilla. Abrirías las puertas y que todo el mundo fuera y lo viera. Y todo el mundo volvería convencido. Fíjate tú, qué maravilla. Corea del Norte es lo que tenemos que imitar. Pero no solamente cierras las fronteras a cal y canto y matas a la gente, sino que encima dices que te van a atacar y con esa excusa, bueno, pues te pertrechas, que es la aberración. Pues esa misma aberración es la que hizo Stalin, afirmando que el mundo quería destruir al socialismo, que era una miseria, se armó hasta los dientes y para armarse hasta los dientes machacó a la capa más débil de la población soviética, a los campesinos. Y me vas a permitir un inciso, y a los nómadas. Yo tengo, una cierta debilidad por Asia Central. No me preguntes por qué. Te saco un libro. Sí, te lo digo porque a los campesinos les costaba mucho entender esto de la colectivización. No, pues ya un nómada. A los nómadas decir, no, ustedes ya no van a estar pastando por ahí. Si ustedes se van a instalar aquí en esta granja colectiva a criar camellos o a criar cerdos, los nómadas que mentalmente no estaban tan modernizados, bueno, para ellos fue una tragedia. Entonces, el millón de personas que mueren en esta política, en esta central, tiene ese agravante de que encima son muy pocos. O sea, porque 4 millones de ucranianos es mucha gente, pero en porcentaje, ese millón de nómadas es más gente, más porcentaje respecto a su población total, ¿no? Ajá. Y muchas veces
Hombre, los ucranianos yo creo que han sabido, dentro de un margen, ¿verdad?, hacerle conocer a la humanidad la tragedia que vivieron. Pero nadie habla de estos nómadas de Asia Central que sufrieron una suerte análoga, ¿no? Aquí posiblemente se puede hablar más de genocidio que en el caso de Ucrania, ¿eh? Mm. Sí, sí. Sí, porque, claro, en este caso, más que el concepto mejor de una clase, ¿no?, de pequeños propietarios, aquí sí que van a un concepto casi étnico. A un modo de vida, van a Sí. por un modo de vida, claro. Vale, si con esa visión lineal que tenían de la historia los marxistas, ¿verdad?, el campesinado estaba atrás, se había quedado atrás, calcula lo que es el nomadismo, ¿no? El Sí, sí. nomadismo ya era volver al paleolítico, ni más ni menos, ¿no? Así que los nómadas lo sufrieron indeciblemente estas hambrunas. Se les olvida mucho y a mí me da mucha pena porque de una manera espontánea me identifico mucho con los pueblos nómadas, no puedo evitarlo. Y me da una pena terrible lo que les ocurrió. Pues, Carlos, pasamos a la fase de preguntas del público, a ver qué nos dejaron. Yo no sé si nos queda algo así importante No por... sé, no, yo no, como no tenemos guión, No, me no refiero, tengo ni estoy idea. intentando, yo creo que los conceptos básicos sí que han quedado más o menos Sí, yo creo explicados, que ¿no? todos, sí. De que sí, es cierto que el modo de vida campesino en un desarrollo económico está condenado a desaparecer, pero que la forma que se hizo fue absolutamente brutal. No tenía, y que este es para este crimen no ha habido un Nuremberg. No, lo que hubo fue negación y el Sí, silencio. Incluso todavía de hoy hay gente que niega esto y lo sí. Y bueno, y si niega. dices algo de estos, lo cuenta, sí, es Anne Applebaum. Anne Applebaum cita, claro, de la existencia de libros donde decía expresamente que el hambre en Ucrania era una mentira inventada por los fascistas. Claro. Se quedaban así de anchos, ¿no? El ¿Los libro se fascistas de llamaba... antes o los de ahora? Es igual. No, este libro se publicó en los años... Se publicó en Canadá, es un libro que se publicó en Canadá que cita a Anne Applebaum, porque sabes que en Canadá hay una fuerte colonia ucraniana, ¿no? Ujú. Entonces el libro se llamaba, en mi inglés detestable, algo así como Famine, Fraud and Fascism. Hambre, fraude y fascismo, ¿no? Y la tesis era eso, de que realmente hambre no había habido, que todo eso era un invento de los fascistas. Sí, es lo que hay. Volvemos a siempre lo mismo, de justificar la ideología por Sí. encima de la realidad, ¿no? Ujú. Voy a poner una imagen ahora ya para mientras salen las preguntas, una imagen de uno de los monumentos al Holodomor, en este caso, que hay en Canadá. Aquí estamos hablando de Canadá, pues lo ponemos de fondo y paso a la fase de preguntas, que nos pregunta la gente. Muy bien. Pues, ¿a cuánto asciende eso está, más o menos? ¿Hubo diáspora ucraniana debido al Holodomor? En caso de que sí, ¿cuáles fueron los principales países receptores de migrantes ucranianos? Bueno, no sé si podían marchar de allí. No podían marchar de allí. Claro. Hubo intentos de escapar, sobre todo intentos de escapar hacia Polonia, hacia Polonia. Sí que se da el caso, bueno, un caso muy llamativo, y es que en época del zarismo, los reyes zaristas habían pedido que vinieran colonos alemanes al territorio de los zares, a esta nueva Rusia que era Ucrania, ¿no? Entonces, sabemos, me imagino que mucha gente sabe que había una colonia tan grande de alemanes en el Bajo Volga que en la estructura estatal soviética existía la llamada República de los Alemanes del Volga. Uh-huh. Y aparte de esas repúblicas alemanas del Volga, dentro de lo que era Ucrania y el norte del Cáucaso, existían varios distritos nacionales alemanes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quiénes eran estos alemanes que en la época de la emperatriz Catalina habían decidido emigrar a Rusia?
pues curiosamente, fundamentalmente eran comunidades religiosas, vamos a entendernos, como los Amish, esos de las Sí, igual, películas, sí. ¿no? Memnonitas, gente de este tipo, ¿no? ¿Por qué subrayo este hecho? Porque esa gente, por sus creencias, siempre había tenido mucha relación con los de su fe en Alemania. ¿eh? Y habían tenido un estatuto relativamente privilegiado hasta la Primera Guerra Mundial. Dentro del Imperio zarista se les permitía mantener su fe, no se les aplicaba una política de rusificación forzosa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y incluso en los años 20 y 30, las autoridades soviéticas permitían que tuvieran un cierto nivel de relaciones con Alemania, con sus comunidades religiosas de origen, de tal manera que pudieron solicitar el apoyo de estas instituciones religiosas, normalmente evangélicas alemanas, ¿no? Y de las autoridades consulares alemanas, ¿no? Entonces, a un cierto número de esta minoría alemana sí se le permitió salir, a un cierto número, no muchos. A Que son muchos los que viven ahora en América, ¿no? Sí. Sí, no, pero esos son los que se habían ido ya a América, en concreto a Argentina, Sí. ahí se les llaman los alemanes del Volga, antes del régimen soviético. No, me refiero ya en régimen soviético. Fueron unos cuantos, no muchos, pero a los únicos a los que se permitió salir. A los demás no. Hubo casos en los que las tropas del Ministerio del Interior, en este caso las unidades de guardia fronteras, detectaron movimientos masivos de campesinos que pretendían pasar a Polonia. Ni que decir tiene que los frenaron. Los que escaparon escaparon a hurtadillas. No fueron muchos. La diáspora ucraniana que hay por todo el mundo no tiene ese origen. Pues nada, está claro que cuando tú tienes una frontera para impedir que salga es porque hay cosas muy tristes, ¿no? Yo siempre me río, ¿no? Cuando hablan del muro de Berlín, como el nombre oficial que era muro antifascista, para evitar que entrase. Pues vamos a las preguntas del público. Podrían preguntar a Carlos qué sucedió con el equipo de funcionarios que elaboraron el censo de Ucrania en el 37. Madre el último fue en el 26. ¿Y por qué no se repitió hasta el año 39 un censo poblacional? Sí, eso fue un escándalo, claro. Las autoridades soviéticas venían blasonando de que, bueno, evidentemente con los maravillosos logros del socialismo, lo menos que iba a ocurrir, ¿verdad?, es que la población se multiplicara, todos tan felices y tan contentos. Bueno, se hizo el censo del 37 y se descubrió lo que en realidad muchos sabían. Claro. Faltaban millones de personas. Millones de personas que deberían estar registradas en el censo por el crecimiento natural, pues no estaban. ¿Qué se hizo? El censo se ocultó, no se dio a conocer, y a todos los responsables fundamentales, hombre, al entrevistador que iba haciendo el censo por las aldeas, no, pero todos los responsables fundamentales del censo fueron ejecutados. Esto lo cuenta muy bien. Ahí, vamos a ver si tú que eres muy hábil con la internet, busca la página por internet, un libro que se llama Moscú 1937, Terror y Utopía. El libro, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Voy. Ahí está. Sí, lo descargo ahora mismo. Es que me cuesta mucho decir el apellido del señor. Espera. Karl Schlöger. ¿Ves cómo cuesta? Espera. ¿Puedes poner la portada? Sí, la voy a poner. Espera un segundo, que tenía otro puesto ahora. Exactamente. Kurt, ¿no? O Oscar, Karl Schlöger, o algo así. Terror y Utopía en Moscú. La persona que me ha preguntado por lo del censo, aquí va a encontrar todo un capítulo sobre qué le ocurrió a las autoridades censales. Se los cargaron a todos. Aquí Claro, unas cosas. como tenía que explicar que había
6 millones menos de personas de los que mínimamente se podían esperar, dijeron, pues no te preocupes, no va a tener que contarlo a nadie. Y es una de las pruebas más elocuentes de cómo era el régimen soviético. Si tú hacías una encuesta y no salía lo que tú querías, perdón, una estadística, un censo, y no salía lo que los jefes querían, pues te ejecutaban. Claro. Hay una frase que la leo yo, Carlos, que es del Pravda. Dice lo siguiente: los enemigos del pueblo les dieron a los censistas instrucciones inválidas que llevaron a una gran subcontabilización de la población, pero el valiente NKVD, bajo el liderazgo de Nikolai Yesov, destruyó el nido de la serpiente en los cuerpos estadísticos. Así es. Pues el Carl Schlegel en este libro lo cuenta un capítulo entero. Luego, a la persona que está interesada en este tema, le recomiendo muchísimo este libro, que bueno, en este capítulo y en los demás es brillante en extremo. Sí. Espero que este programa no os lo censuren porque me acaban de eliminar del otro canal un programa entero. O sea, no me lo desmonetizaron, me lo quitaron completamente. O sea, espero que este no pase lo mismo porque como hay gente que no le va a gustar, vamos a más preguntas. No lo digo porque acabo de verlo. Los cosacos se tuvieron que ir. No sé. ¿Por qué la comunidad internacional no hizo nada en su momento para evitar esa hambruna en Ucrania? Bueno, porque asuntos internos, ¿no? Asuntos propios. No, vamos a ver. La comunidad internacional en parte no quiso enterarse. Hace un instante te citaba el caso de este del cónsul, sí. ¿Verdad? Bueno, este informaba regularmente a la Italia fascista. La Italia fascista había firmado un tratado de no agresión o creo que un tratado de no agresión con la Unión Soviética el año 31, si no me equivoco. Sí, el año 31. Y pese a que consta fehacientemente que Mussolini leyó algunos de estos informes, de orden de que no se hablara del tema. En otros casos, bueno, no sé si por simpatía totalitaria o porque no quería... Bueno, en otros casos, donde la prensa era quizá más libre, ya se tomaron la molestia las autoridades soviéticas de montar campañas de propaganda, ¿no? Y, por ejemplo, un político francés, Philippe Riot, pues fue invitado con gran fanfarria a visitar las zonas donde, según la prensa, estaba ocurriendo esta hambruna. Y, bueno, fue el típico programa este de poblados Potemkin, ¿no? Llegaba a un sitio y todos los campesinos felices y contentos y orondos le enseñaban unas granjas llenas de alimentos y qué bien estaban todos allí, etcétera, etcétera. No quiso ver más que lo que quiso ver. Y no nos engañamos, en este momento está en el poder, ha llegado al poder Hitler. Mucha gente en Europa considera que cualquier cosa antes que Hitler, incluso Stalin, y si Stalin se está cargando a millones de sus campesinos, ese no es mi problema. Yo lo que quiero es que luche contra Hitler, ¿no? Entonces, hubo un conjunto de factores que, bueno, sí, hubo en algunos lugares, en algunos momentos, la prensa dio a conocer la noticia, pero fue eficaz, las campañas de propaganda soviética fueron muy eficaces para borrarlas, ¿no? Y mucha gente no lo quiso, sencillamente, repito, no lo quiso ver, porque, bueno, el peligro era Hitler. Y total, seguro que esto era propaganda anticomunista, ¿no? Que esto no... ¿Cómo iban los comunistas? ¿Cómo iban los comunistas a cargarse a sus propios ciudadanos, ¿no? Por eso sabemos que lo hicieron. Fue una campaña muy bien orquestada de desinformación y de ocultación. Sí. ¿Qué tipo de inteligencia se usaba para buscar los antecedentes penales de un individuo en la antigua URSS? Bueno, esto no tiene que ver con esto tampoco. Los medios que tuvieran. Sí, los que tenían. ¿Cómo tomó la opinión pública internacional la noticia de Holodomor cuando se hizo más? Es que prácticamente se consiguió ocultar. Hay un par de noticias del periódico de Chicago que puse y poco más, a lo mejor. Sí. Que tienen mucho que ver con que en esa zona de Chicago también hay mucha minoría ucraniana, ¿no? Y polaca.
Y entonces ahí había una cierta sensibilidad al respecto. Pero son cosas que se lograron ocultar, ¿eh? No, no olvidemos que si existía un monopolio a la hora de quién suministraba granos, simiente o fertilizantes a los coljoses o las granjas colectivas, calcula en el tema de las noticias. La Unión Soviética, se nos olvida que tenía unos mecanismos de propaganda súper eficaces. Por ejemplo, es increíble la multiplicación del aparato productivo cinematográfico en la época soviética. Rusia pasó de producir muy pocas películas a producir muchas. Es muy curioso, por ejemplo, que en los años 20 aún la mayor parte del cine que se exhibía en la Unión Soviética era cine importado de Occidente, ¿no? En los años 30 no solamente es que Rusia hacía muchísimas películas, muchísimas, vamos, parecía una factoría de cine como Hollywood, sino que no había ni una sola película que no fuera de factura soviética, ¿de acuerdo? Y el cine, pues mira, era de las únicas y pocas alegrías que podía permitirse un ciudadano soviético, ir al cine, ¿no? Así es que la gente consumía cine a cascaporrillo, todo el mundo. ¿Tú crees que hubo alguna película que habló de esto? No, Ya te puedes imaginar que no, ¿verdad? no. La propaganda soviética entonces fue muy, 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 muy eficaz. Te hablaba constantemente, por ejemplo, en estos años, de los logros de la aviación rusa, de los avances de los exploradores rusos en el Ártico, etcétera, etcétera. Pero ni un solo artículo de prensa, ni una sola película. Estamos hablando de un Estado que controla absolutamente la opinión pública y los medios de comunicación de masas, ¿no? Y una muerte es una tragedia y 1.000.000 estadística, una gran frase esta. Exactamente, es una frase esa. También quiero que la gente sea consciente de que nada se puede mantener basándose solo en el terror. Eso sería una aberración, no se lo puede creer nadie. En estos años, así como las cifras de producción de acero me dan risa porque lo que están produciendo son tanques y no las tomo en consideración, me parece una ridiculez. Tengo que reconocer que es importantísimo, por ejemplo, ver la cantidad de escuelas que se han creado. O sea, hay un programa de alfabetización inmenso, con lo cual hay millones de chicos jóvenes que están entusiasmados con el régimen. Tan entusiasmados que cuando les llaman a que vayan con estas partidas del Komsomol a actuar contra los campesinos, van entusiasmados también, ¿no? Entonces, el régimen soviético tenía unos aspectos que lo hacían muy atractivos, ¿no? Para segmentos amplios de la población. Y cuando les decían que solamente estaban viendo los primeros pasos de lo que iba a ser la sociedad socialista y que si no se avanzaba más rápido era por culpa de esos siniestros kulaks, decían, pues vamos a por ellos, ¿de acuerdo? A por ellos porque si no estamos implantando ya un maravilloso régimen del cual tenemos ya algunos anuncios como esta escolonización en masa o este hecho de que nuestros aviadores sean los más famosos del mundo y estemos batiendo récords en la exploración de algunas regiones, pues es por culpa de estos señores a los cuales hay que exterminar, ¿eh? Sí, sí. Hay una pregunta que es interesante, que yo no lo conocía al personaje, que es, ahí va mi Lysenko, Denisovich Lysenko, que ¿No lo es una conocías? especie, no conocía, ¿no? Yo ahora estoy Pues mirando madre cosas. mía, Es madre muy mía. interesante. Cuenta. Bueno, es que Es como una especie de pseudocientífico de agrónomo, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, esto es un fenómeno muy típico también del geomarxista. Vamos a ver, lo moderno tenía que ser siempre marxista. ¿Y cómo iban a permitir que las bases de la genética fueran las que había elaborado Mendel?
Mendel, si no me equivoco, no sé si era benedictino o agustino o algo así, pero era un fraile. Era fraile, sí. Era un fraile en un convento, Eran ¿no? los del convento, sí. Era George Mendel, creo, sí, creo recordar. Sí. Bueno, entonces, que las bases de la genética las haya sentado un fraile, esto era imposible. Esto tenía que estar mal, ¿no? Tenía que haber algún error aquí, ¿no? Bueno, Mendel, ya me imagino más o menos todo el mundo se acuerda un poquitín de lo que estudió en su bachillerato. Establece que los caracteres son hereditarios e inmutables. Entonces, claro, si son inmutables, ¿cómo podemos creer en el progreso humano? Te recuerdo, y yo creo que eso alguna vez lo hemos comentado en alguno de los programas, que es que los marxistas estaban convencidos de que al abolir la propiedad privada, no es que se fuera a repartir mejor la riqueza, no, es que se iba a crear un mundo nuevo en el cual los seres humanos previos iban a quedar como auténticas piltrafillas, porque iba a aparecer una especie de superhombre. Y el ser normal de una sociedad comunista ya consolidada, pues sería pintaría como Miguel Ángel, haría música como Beethoven y sería un atleta. Pues, no, esto sí me suena. Sí, alguna vez lo hemos hablado. No sabía que era pero yo. No, pero espera. Entonces le digo, si tenían esa fe de que con la sociedad marxista iba a aparecer ese tipo de humano, decir con Mendel que los caracteres hereditarios eran inmutables era una contradicción. Entonces aparece Lysenko y dice que no, que los caracteres adquiridos se pueden transmitir genéticamente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo creo un hombre nuevo en esa sociedad socialista y eso pasa ya a la herencia genética. ¿De acuerdo? Pero esta idea de que los caracteres adquiridos se transmiten la aplica a todo. La aplica a toda la genética, incluyendo la producción de semillas. ¿De acuerdo? Bueno, el resultado fue el que te puedes imaginar. Sí, claro. Monstruoso. Entonces, ¿qué ocurrió en el caso de Lysenko? Un fenómeno típicamente soviético. Cuando, como lo de Lysenko era muy ortodoxo lo que él decía, de acuerdo con los principios del marxismo, los que se oponían a Lysenko, los genetistas que se oponían a Lysenko, al gulag. Eres un maldito reaccionario, etcétera, etcétera. Bueno, los demás se callaron y dijeron, lo que diga Lysenko, esto va a misa, lo aplicamos. ¿Qué le pasó a las cosechas? A tomar por saco. A tomar por saco. Moraleja, tú lo crees es un saboteador de la producción socialista. El caso de Lysenko es de los mejores para explicar lo que era el régimen soviético. Así que, como se suele decir en estos casos, agradezco mucho al espectador que ha hecho esa pregunta, porque que sí, por favor, que todo el mundo se tome la molestia de enterarse de lo que fue el caso de Lysenko, porque describe perfectamente la realidad soviética. Hay aquí un esqueje, o sea, cuando a un árbol le metes una rama de otro árbol y en teoría puede desarrollar, o sea, esa rama que se desarrolle en un árbol más potente, pero lo que decía Lysenko es que el árbol al que le metías el esqueje se fortalecía, es decir, cogía las características de la rama que injertabas, no al revés. Lo que decía, los caracteres adquiridos, vamos. Sí. Fue un disparate absoluto, que fue de las cosas que contribuyó a que la economía soviética fuera tan defectuosa. Sí. Pero ya digo, hubo que tragar carros y carretas y ruedas de molinos y admitir lo que decía Lysenko, porque si no eras un mayor reaccionario del mundo mundial. Pues vamos a la última pregunta de las que hay, a ver si... Aquí, no sé si diciendo que, Carlos, tus fuentes son Anne Applebaum, ¿no? Recomendaste 2 libros más mínimo, o sea. Sí. No, yo he leído bastantes cosas sobre este tema, pero mira, te advierto, por ejemplo, que he leído muchas cosas que son de autores ucranianos que son muy viscerales. Muy viscerales. Claro. Yo entiendo que no vamos a estar aquí citando todos los libros que, digamos, he leído sobre esto. He citado el de Anne Applebaum porque me parece un libro bastante equilibrado. Es una persona sensata, es una persona que escribe
con perspectiva, no es una ciudadana ucraniana, no es rusa, escribe con la perspectiva. A mí me parece un libro muy equilibrado. Igual me dices, no, pues los hay mejores, no lo dudo. Yo es de los que he leído, a mí es el que más sensato me ha parecido. Y que tiene la ventaja de que en una sola tacada, por así decirlo, te explica las dos variables de este fenómeno. La lucha contra el campesinado para imponerle la colectivización y la lucha contra el nacionalismo ucraniano. Contempla esas dos perspectivas en esta síntesis que hace en su obra. Por eso lo he recomendado. Si hay libros mejores, estaré encantado de leerlos. Así que No, el problema es que a lo mejor hay gente que no quiere leer ninguno porque esto no existe. Bueno. Claro. Bueno, última pregunta. Con el libro de Vasily Grossman, el de Todo Fluye, que se lee en una patada, porque es un libro muy chiquitín, es un libro, voy a poner los dos a la vez. Es el tamaño de uno, ¿verdad? Uy, a ver cómo lo hago. No, ahí, ¿no? Ahí. Y el tamaño del otro, ¿de acuerdo? Entonces, no sé ni cómo lo hago. Chiquitín y delgadito, ¿no? Entonces, el de Applebaum está más sólido, pero vamos, con que se lea uno el librito de Vasily Grossman, ya tiene bastante, ¿eh? Sí. Y seguro que es sufrimiento. Pues vamos a finalizar. Hay que pensar ya otro tema, Carlos, para el futuro, para explicar a la gente este mundo que hay tantas cosas, ¿no? Es decir, hicimos la serie, que voy a hacer una cosa, Carlos, voy a unir todos los programas de los fines de los imperios que murieron con la Primera Guerra Mundial o quedaron heridos, hacer todos juntos en uno, que va a durar, no sé, sus 10 horas, pero va a estar chulo porque seguro que le gusta a la gente tener otro. Hombre, si quieres que temas de que hablar, te recuerdo que hablamos de uno que es interesante, que era el de la carrera imperial, ¿te acuerdas? Sí. Sobre todo en África. Porque en África, como era... Ahí fue la carrera imperial a nivel químicamente puro, ¿no? Entonces es un tema... Perfecto, pues... que vamos, yo creo que puede interesar a tu público. A mí seguro, y al público ya te digo yo que también seguro. Pues vamos a la última pregunta, Carlos, porque ya es hora. Hubo militares muy famosos en la Segunda Guerra Mundial que participaron activamente en la represión del campesinado ucraniano y ruso. Pues ahí ya me pillas en un... Difícil, porque tiene que ser gente en el KVD más que del ejército. Sí. No, es que ya, por ejemplo, mira, en el caso de Tuyachevsky, ¿no? El famoso Tuyachevsky. Fue... A ver, ¿cómo se llama? Joder, ¿cómo estoy? Madre mía, cómo están las cabezas. Solzhenitsyn. Sí, hombre, ahora a Tuyachevsky se le ha puesto en los altares, pero Tuyachevsky ha participado en la represión de las revueltas campesinas del año 23. Había aplastado al campesinado, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco hay que ponerlo como un santo laico, porque tenía a su espalda lo que tenía. En este momento, si quieres que te diga sincero, no caigo en el nombre de ningún dirigente militar soviético de los que consideramos importantes. Beria. Tal, no caigo en ninguno de ellos que estuviera implicado en la represión de la... Beria. Sí, pero este no es militar, no es un militar, es un psicópata, un asesino de masas. Pero seguro que Beria estaría allí, seguro. O sea, sí. Seguro, o sea, pues... Bueno, por supuesto, pero no, me refiero de los grandes generales soviéticos, no me consta. Igual estoy equivocándome, ¿de acuerdo? Pero no me consta. Estaba mirando justo si estaba. Pues finalizamos, Carlos. Yo creo que es buena hora, 2 horinas del programa. Y muchas gracias, como siempre, por venir a Bellum Artis y sobre todo por contarnos la historia con tu estilo, que es el estilo de Carlos, que es muy bueno, muy divulgativo. La verdad que encanta a la gente. Siempre hay gente esperando que vuelvas. Por tanto, esta es tu casa. Y también sé que vas mucho a casa de Rubén Villamor, por tanto que te busquen allí en el canal Eurasia 1945, que es amigo, y dentro de poco voy a ir yo a su canal y él al mío, y estamos ahí. Yo voy a hablar de Cayo Mario, porque el pobre Cayo Mario
se está celando. Este es mi primer libro, Cayo Mario, pequeñito, pero ahora nació que es el nuevo libro, La Frontera Norte, la conquista española de la Nueva España, el norte de México y gran parte del sur de Estados Unidos, ¿no? Y claro, se me va a celar. Entonces voy a hablar al canal de Rubén de Cayo Mario. Los que quieran hacerse con los 2 libros míos, pues ya que aprovecho y hago publicidad, hay que aprovechar. Vengo a hablar de mi libro que decía aquel. Lo pueden hacer aquí en franciscogarciacampa.com/libros o franciscogarciacampa.com. Si lo queréis dedicado, pues puedo intentar que os llegue firmado. Y si no, en cualquier librería va a estar La Frontera Norte ya está a puntito ya, el día 15, pero antes en preventa lo puedes conseguirlos. Mira, el mío tiene ilustraciones muy bonitas. Con santos. Mira, los santos son muy importantes. Si no tiene dibujos, no me lo leo. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad que es todo un placer contar contigo y hablaremos de la colonización de África, ¿no? Porque es un tema muy interesante que se conecta con la Primera Guerra Mundial y la guerra por los mercados, ¿no? Mucho. Bueno, y ya si quieres, en otro momento hablamos de lo de Asia, pero es un fenómeno distinto, claro. Sí, ¿no? Porque, hombre, claro, en Asia había habido grandes estados autóctonos y tal, mientras que en África no era el caso. Pero sí, son 2 casos realmente interesantes, porque la carrera imperial es fundamental para la génesis de la Primera Guerra Mundial. Pues muchas gracias, Carlos. Si quieres decir algo al público como despedida. No, mira, lo dije el otro día en otro canal, cuando a veces al cabo de algún tiempo entro a ver cómo ha quedado el programa y veo los comentarios, veo que en muchos casos los que formulan comentarios son de los países de habla hispana en América. Mucha gente, ¿no? Y eso es una cosa que no he sido consciente hasta hace nada, ¿no? Al leer esos comentarios de la cantidad de gente que nos está escuchando en América. Pues nada, un saludo muy, muy fraternal, porque sin darme cuenta he conseguido, gracias a tus programas, pues que tenga audiencia en América, y la verdad es que, no sé, de pronto y porrazo dices, de armas. Si es que igual me están escuchando en cualquier lado, te digo yo. En Montevideo, ¿no? Sí. O en Cochabamba, o en... Bueno, y de hecho, Carlos, tus programas son de los más deseados por la parte de América, es decir, Pues eres de los que más afición tienes en América, de los invitados Me alegra mucho de verdad que conectar con este público, que en realidad uno lo siente muy cercano, pero después no sabe cómo llegar a él, ¿no? Porque claro. alguna vez sí que me he encontrado cuando, digamos, estaba en la fase analógica de mi vida, con los libros me refiero, que alguien me escribía, ¿cómo puedo conseguir sus libros acá en Lima? Digo, pues no tengo ni la más remota idea, yo qué sé, ¿cómo voy a conseguir eso? No tengo ni la más remota idea, ¿no? Sé que una cosa física como un libro, pues le cuesta mucho llegar hasta Lima, ¿no? Y en cambio, bueno, pues con estas cosas de digitales, nos pueden estar siguiendo en este momento en Lima, ¿no? Lo cual, claro, para una persona que no ha sido precisamente un vanguardista en temas de tecnología de las ciencias, tecnologías de la comunicación, pues me está suponiendo una experiencia muy, muy gratificante, la verdad. Y por eso un saludo desde aquí a todos nuestros países hermanos del otro lado del charco. Pues lo mismo les digo yo, que es algo increíble. Es decir, mira, saludos desde Venezuela, acabo de poner de Santiago de Chile, te están dando saludos ahora mismo. Pues la verdad que es increíble el hecho de que nos sentemos aquí gente de todos los continentes que queremos aprender historia. Yo el primero, por eso traigo a gente a hablar conmigo y escucho y aprendo en cada programa, y es algo increíble. Yo cuando empecé a hacer estos directos con 5 personas y éramos mi mujer, mi suegra y yo y otros 2 que no sabemos quiénes eran y ahora, bueno, pues mira, este programa 330 personas, que es un buen número para un programa de historia que no es actualidad, ¿no? Pues la verdad que estoy también yo muy contento del hecho de eso, que nos escuchen gente de todos los sitios, de todas las condiciones, porque lo importante, lo que nos une a todos es el afán de aprender, ¿no? Y el afán de conocer.
Pues muchas gracias, Carlos. Y vas a volver, ahora que vamos a ver la fecha, que es lo problemático. Pues me voy a despedir del público, como siempre, agradeciendo a todos los que estáis aquí en el directo, que estéis. Os invito, como siempre, a dar a me gusta y compartir. Y suscribiros también a Velum Artis Historia Militar y al nuevo canal Velum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, que por desgracia tiene muchas historias que contar porque el mundo está muy revuelto y es importante contar la actualidad, pero sobre todo, en mi caso, sigo apostando por los programas de historia, hago muchos más programas de historia que de actualidad, porque creo que es imprescindible para entender el presente y comprender el futuro que se nos avecina, el pasado. El pasado es, no digo que sea la causa de todo, pero nos da una explicación de todo y nos da también lecciones, ¿no? Lecciones que hay gente que los va a repetir porque no aprendió y otra gente que aprendiendo de la historia va a cambiar un poco el futuro, ¿no? Pues esperemos que más gente se anime a aprender historia y de la historia militar más, porque al final, por desgracia, los conflictos militares seguirán en el mundo y es importante aprender de ellos. Pues gracias a todos y ahora como moraleja individual que tiene que ver con este programa, cuando la gente pone por encima de las personas a los colectivos, eso solo nos lleva al horror, en este caso de la hambruna, cuando se pone unos objetivos idílicos por encima de algo tan sencillo como asegurar el pan para el que lo trabaja. Pues muchas gracias a todos y hasta el próximo programa de Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Bueno,